Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto poder nuevamente estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y agradeciendo a Dios infinitamente por sus grandes bondades, misericordias y el amor que siente para con su pueblo. Hoy en este día nos toca compartir la palabra, hablar de ella, aprender de ella, amados hermanos que nos siguen por las redes. Amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo por las redes sociales, que Dios te bendiga en gran manera. Y a los hermanos de la iglesia Hay Poder en Jesús, recuerde que Dios le ama y que siempre va a estar ahí al pendiente de cada uno de nosotros. En esta hora yo quiero compartir con ustedes y antes hacer una oración que sea el Padre dirigiendo, el Hijo intercediendo y el Espíritu Santo dando revelación de todo lo que se hable por medio de la Escritura, porque recuerden que es la Escritura la que nos instruye, la que nos enseña, y el Espíritu Santo es el que nos redarguye para poder hacer las cosas adecuadas, las que Dios dejó establecidas en su palabra. Y es el tema que vamos a estar tocando, estar viendo. El tema de esta hora es decretos, estatutos y mandamientos. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es un mandamiento? ¿Qué es un estatuto? Dios los dejó establecidos para que por medio de su Hijo Jesucristo nosotros los entendiéramos. Y en el Antiguo Testamento se habla de muchas cosas. Estamos totalmente en vivo. Recuerde que todas las programaciones son en vivo, amada iglesia, y es un placer estar ahí con cada uno de ustedes. Vamos a hacer nuestra oración. Cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro para que nada distraiga lo que el Padre va a hablar por medio de la palabra de Dios. Somos instrumentos en sus manos y Él es el quien nos dirige para poder hablar y decir lo que la palabra de Dios nos muestra. Recuerde que nosotros obedecemos lo que en ella está escrito, pero vamos a estar viendo también realmente si se obedece o no se obedece a lo que es la palabra de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias por todas las grandes maravillas que haces con nosotros, por tus bondades, por todo lo que tú, Señor, has mostrado a tu iglesia, a tu pueblo, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, infinitamente gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado nada. Pero también queremos pedir, Padre, que tú seas el que hable a la vida de todos y cada uno de tus hijos. Señor, hay necesidades dentro de la iglesia, pero pedimos porque tú seas con cada uno de ellos, Padre, que conceda las peticiones de su corazón, que levantes a los enfermos, Señor, que sanes a los enfermos que hay dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, que fortalezca los corazones de los familiares que padecen persecución, enfermedad, que padecen angustia, mi Señor. En el nombre de Jesús, pon todos los medios necesarios para que todo vaya mejorando, mi Señor. Reconocemos que sin ti creo que sería imposible, mi Señor, seguir adelante. Podríamos hacerlo, pero en nuestro corazón estaría un vacío, en nuestro corazón existiría, mi Señor, quizá el odio, el rencor, pero contigo, Padre, caminamos conforme a tu palabra. Queremos entenderla para poder llevarla a cabo día con día. Queremos ser gratos delante de tu presencia, ser obedientes delante de ti, Señor, en toda la extensión de la palabra, porque es necesario, mi Señor, que la iglesia se expanda, se extienda y siempre, Padre, el reino de Dios y su justicia sea notorio en toda la iglesia cristiana. En esta hora, mi Señor, ponemos este tiempo de estudio, de meditación, de aprendizaje en tu palabra, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usa nuestras vidas como portadores de ella, Señor. Usa nuestras vidas como portadores de la palabra en el nombre de Jesús. En esta hora, mi Señor, todo lo que se hable sea bajo tu santo y bendito Espíritu, fortaleciendo los corazones de toda tu iglesia, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, amados hermanos, amigos que nos siguen por las redes, es un gusto de verdad
compartir con ustedes cada vez que Dios pone en nuestro corazón un mensaje. Créanme que son mensajes de edificación para nuestras vidas y muchas veces de exhortación, otras veces de crecimiento, otras veces de aliento. Definitivamente, cuando Dios habla a la vida de cada uno de nosotros, entendemos que vamos y estamos en el lugar indicado. Vamos al lugar indicado y estamos en el mejor camino, el camino de la verdad, porque recuerde que por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy sabemos y entendemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y yo creo que eso es un mérito, un regalo que Él nos da sin haberlo merecido. Esa vida eterna que nosotros anhelamos y buscamos, esa vida eterna que Él promete en su palabra. Y cuando llegamos al conocimiento de ella, ¿cómo podemos obtener esa vida eterna? ¿Cómo podemos lograr tener la vida eterna que Dios promete? Pues de una manera muy sencilla, de una manera pero muy sencilla, pero que a la vez el ser humano la complica tanto. En esta hora yo quiero llevarlos a cabo por medio de la Escritura, lo que nos va a enseñar qué es un decreto, qué es un estatuto y qué es un mandamiento, amada iglesia. ¿Por qué Dios dejó todos esos decretos, estatutos y mandamientos para la iglesia? ¿Qué ejercen en nuestra vida? ¿Qué poder tiene el decreto, el estatuto y el mandamiento en nuestra vida? En la vida cotidiana, pues sabemos que muchas de las veces un decreto, déjeme decirle rápidamente, un decreto es establecido o se establece como una orden o como algo, una ley real. Los decretos eran proclamados por todas aquellas personas que ejercían de una o de otra manera alguna autoridad. Todos ellos designaban a personas que tenían la autoridad para poder decretar algo en aquellos años en el Antiguo Testamento, aún a los civiles o dentro de la iglesia cristiana. Pero definitivamente la Escritura atribuye todos los decretos justos, honestos, sinceros a la sabiduría divina, a esa sabiduría divina que solamente desciende de lo alto y la tiene Dios. A esa la Escritura le atribuye todos los decretos, porque Dios los dejó establecidos para eso, para que quedaran establecidos y nosotros con el correr de los años pudiésemos llevarlos a cabo. Un decreto es una orden o una decisión. Una orden que se ejerce y que dan quizá las autoridades, ya sean en el ámbito que usted lo desee, en el ámbito terrenal, en el ámbito político, en el ámbito judicial o en el ámbito espiritual. Pero como yo les repito, la Escritura atribuye los decretos justos, honestos y sinceros a la sabiduría divina. Así es que usted y yo, que conocemos quién tiene la sabiduría divina, quién ejerce la sabiduría divina sobre de nosotros, Dios dejó unos decretos para que usted y yo los llevemos a cabo. Pero ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? El decreto que Dios ha establecido. Y quiero que usted me acompañe al libro de Levítico capítulo 26, versículo 3. Pero quiero leer desde el versículo 1 y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová. Verso 4. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, dice Dios, le dice a Moisés que escriba esto. Anteriormente, ¿qué era el día de reposo? ¿Cuál era el día de reposo? Hoy en la actualidad, con el correr de los años, reconocemos y sabemos que muchas de las veces el día de reposo es el sábado, pero se ve el ser humano tan atareado,
Se ve el ser humano tan presionado en gastos, en cosas terrenales, que hoy trabajan de lunes a lunes muchas personas, incluso las que van a la iglesia, se afanan tanto por el trabajo, tanto por las cosas terrenales, por las cosas materiales, y se olvidan del día de reposo. En las, en las leyes terrenales como en la ley divina, Dios nos enseña que si nosotros ponemos todo esto en manos de Dios, nos va a ir mucho mejor a la iglesia. Aquellos que conocemos de su palabra, aquellos que llevamos a cabo la palabra de Dios. Hoy sabemos que el día de reposo significa mucho para mucha gente y es importante, pero mire lo que dice el verso 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, verso 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra tendría sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Mire, yo daré paz en toda la tierra, o en la tierra, dice Dios, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestra tierra, o por vuestro país, o por vuestros hogares, o nuestros hogares, quiere decir eso. Este es un decreto que Dios deja establecido, que nosotros sigamos el decreto y sus mandamientos, amada iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El decreto que Dios da a la ley divina, que lo mencionaba hace un instante, la Escritura otorga esos decretos a la ley divina, la voz de Dios, y Dios ejerce sabiduría y ejerce dominio sobre todos y cada uno de nosotros, y la adquirimos por medio del Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que el decreto tenemos que llevarlo a cabo para que nuestra tierra siempre sea buena, para que nuestro trabajo siempre sea el mejor, para que nuestro día de reposo lo podamos tomar para poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Si usted trabaja el sábado, perfecto, pero puede descansar el domingo. Usted está capacitado para trabajar toda la semana. Usted abre, abre su agenda y ve que la tiene llena en varios días de la semana, y tiene que trabajarlos. Pero cuando llegue el día domingo, que es ahora cuando nos reunimos muchos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo e irse a alabar y glorificar el nombre. En la actualidad nos damos cuenta que difícilmente para los seres humanos que no conocen de la palabra es complicado guardar el día de reposo e ir a la iglesia. Para mucha gente es preferible, o ellos prefieren, de una mejor manera dicho, ellos prefieren ver el fútbol, ir al cine, ir a las fiestas, hacer reuniones en su casa, estar diciendo malas palabras, tomando, fumando, y muchas de las veces los jóvenes en la actualidad esperan el sábado y domingo para irse de fiesta, como se escucha hoy en día, a los antros. 3, 4 de la mañana andan ahí, llegan a las 5, 6 de la mañana a sus casas, y les cuesta trabajo pararse el día domingo para ir a alabar y glorificar el nombre de Dios, porque prefirieron divertirse mundanamente. Y es triste, déjeme decirle esto, y es triste saber que algunos hijos de congregantes, incluso, amada iglesia, de pastores, de profetas, prefieren o eligen esas fiestas, esa clase de vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Estar intercediendo y orando por nuestros hijos y por nuestras hijas. Pero tampoco podemos permitir que se salgan del orden que Dios nos ha enseñado. Usted como pastor,
Usted como congregante, usted como mamá y como papá de su hogar, tiene que poner límites dentro de su hogar y no permitir que los hijos se salgan fuera de un orden. Usted hoy conoce de la palabra de Dios. Usted sabe que a Dios le agrada cuando nosotros le buscamos. Usted sabe que a Dios le agrada cuando nosotros le obedecemos. Pero también hay tristeza en su corazón de Dios cuando ve que nosotros de una o de otra manera no somos obedientes y que mucha congregación no ha sido obediente y que mucha congregación aún oculta los pecados de sus hijos dejándolos llegar a esas horas. Eso es algo que a Dios no le agrada y poco a poco tiene que ir cambiando todo eso, pero nosotros somos los encargados de poner límites bajo la palabra de Dios, los decretos que Él nos enseñó. Un decreto de Dios que nos enseña y nos dice, si nosotros seguimos los decretos y guardáramos sus mandamientos, dice Dios que Él dará la lluvia a su tiempo. Dice que Él, la tierra, rendirá sus productos y el árbol del campo nos dará el fruto. Nosotros tenemos que obedecer los decretos y mandamientos que Dios dejó para que podamos tener y adquirir todo eso. Pero no podemos permitir que haya desorden dentro de nuestros hogares. Los hijos hoy en día son rebeldes, las hijas hoy en día son desobedientes. Pero déjeme decirle algo, nosotros tenemos la autoridad sobre de ellos. Y es cierto que muchos hijos y muchas hijas van a decidir, está bien, si no me dejas salir, si no me dejas ir, me voy a ir de la casa. Mire, yo quiero invitarle a que reflexionemos en la palabra de Dios. Podemos hablar con nuestros hijos, pero si la decisión de ellos que ya tienen 18, 19 años deciden irse del hogar, pues lo mejor que podemos hacer nosotros, ponerlos en las manos de Dios y decirle a Dios, bendice la vida de mi hija, de mi hijo, y en tus manos están, Señor. Pero no podemos permitir de ninguna manera que el pecado esté dentro de nuestros hogares, llegando ellos tomados, ellas tomadas, 3, 4, 5 de la mañana, o metiendo a la novia, al novio al hogar y metiéndose a la recámara y teniendo sexo fuera del matrimonio. Porque hasta eso se ve hoy en día, amada iglesia. De verdad, es tremenda las cosas que se están viviendo. Pero usted y yo, que tenemos al Dios Todopoderoso, podemos hacer que eso se cancele, eso se quite de nuestro hogar con las oraciones y de una manera que se oiga más suave, con nuestra disciplina hacia nuestros hijos. ¿Tenemos que ser estrictos? Creo que debe de ser de esa manera, basándonos en la palabra de Dios. Tenemos que ejercer los decretos, mandamientos y estatutos que Dios dejó. Debe de ser de esa manera para que podamos caminar y estar bien. Va a doler cuando el hijo, la hija se quiera ir, definitivamente. Pero creo que es mucho mejor obedecer a Dios, seguir los estatutos y decretos y mandamientos que Él dejó. Yo quiero también mostrarle, por medio de la escritura, amada iglesia, vamos a ir a los versículos de ese mismo libro, Levítico 26, pero ahora el versículo 24, y dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice la palabra de Dios en el 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con esas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados o vuestra desobediencia. O sea que también hay consecuencias si no obedecemos y si no ejecutamos el mandamiento, el decreto y el estatuto. Por supuesto que las hay, amada iglesia. Por eso Dios habla y dice, tal vez los
congregantes puedan decir, acercarse a uno y decirle, si yo permito que mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa estén cometiendo algo que es en contra de la palabra de Dios, ¿también seré yo culpable? Por supuesto que sí, porque tú estás viendo que lo están haciendo. Y de una u otra manera se está llevando a cabo dentro del hogar donde tú vives, donde tú estás. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos también pudiesen decir, yo vengo a la iglesia y mi papá y mi mamá no han querido y siguen tomando, siguen en fiestas o peleando y yo quiero que ellos cambien. ¿Soy participante de eso de mis padres? Por supuesto que en esta ocasión el hijo queda libre de los pecados, porque la escritura menciona que los pecados de los padres no los pagarán los hijos y viceversa. Entonces, nosotros tenemos que observar muy bien, cuando un hijo, una hija está haciendo algo fuera de la palabra de Dios, nosotros como padres tenemos que instruirles y decirles. Pero si ellos deciden salirse del hogar, irse de la cobertura, ¿qué podemos hacer? Orar por ellos, interceder y clamar por ellos, pero no podemos permitir de ninguna manera que exista el pecado dentro del hogar. El hijo está viendo, pero está pidiendo y también si es mayor de edad puede hablar con el papá o la mamá adecuadamente en el momento exacto y justo que Dios le ponga en su corazón para que mamá y papá también comprendan. Mi hijo ha cambiado, mi hijo ha sido transformado, pero también la hija ha sido cambiada y transformada. Y papá y mamá se darán cuenta y entonces estarán observando y viendo y diciendo, tenemos que mejorar y ser mejores seres humanos o mejores padres. Y todo esto se logra bajo la palabra de Dios. Costará algún tiempo, costará trabajo, costará también quizás lágrimas, muchas veces costará también quizás golpes, amada iglesia. Pero ¿qué podemos hacer? Seguir adelante, porque dentro de todo eso Dios nos ha puesto en ese camino para que nosotros podamos hacer las cosas que Él nos está indicando. Hoy en día, las cosas que Dios dejó establecidas por medio de la palabra, ¿qué es un estatuto? De igual manera, un estatuto es una orden que se ejerce. Un mandamiento, los mandamientos que Dios dejó para que nosotros los cumplamos. Los mandamientos deben de ser cumplidos porque eso sí los dejó establecidos como mandamientos, pero no por eso no vamos a ejercer un decreto o un estatuto que Dios dejó. La ley divina que Dios dijo que hiciéramos, también la transmitió a aquellos grandes personajes. Daniel hizo decretos. José también hizo decretos delante del pueblo de Egipto para Faraón y les fue muy bien. Hoy nosotros tenemos que hacer los mandamientos que Dios dejó a nuestra vida. Es difícil llevar a cabo el mandamiento, pues creo que esto ya depende de cada ser humano. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros que somos escogidos, tenemos el deber de hacer cada mandamiento que Dios dejó establecido, porque nosotros conocemos de la palabra. Usted sabe y conoce los mandamientos que Dios dejó, que Dios le dio a Moisés para que los pusiera delante del pueblo. Tenemos que creer en Dios sobre de todas las cosas. No hay que jurar el nombre de Dios. Tenemos que obedecer a papá y a mamá, amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo eso que Dios dejó establecido es importante para la vida del cristiano. Pero hoy en día todavía se escucha decir dentro de las iglesias, ¿podré yo hacer el decreto, el estatuto o el mandamiento? ¿Tendré que hacerlo
como es debido, tendré que hacerlo porque Dios lo ha dejado, pastor. ¿No podré yo asistir a alguna fiesta y aventarme unas cubas o estar bailando? Aún suelen preguntar esas cosas los congregantes de la iglesia. Y lastimosamente preguntan aún esas cosas congregantes que ya llevan 5, 6, 7 años dentro de la iglesia. Creo que alguien que ha comenzado dentro de la iglesia el ministerio o alguien que ha conocido o recibido a Jesucristo como Salvador y tiene un día, 2 días, un mes, pudiese preguntar eso. Y ya nosotros le tendríamos que dar una explicación, o los líderes, o los diáconos, o los que ponga a cargo los pastores, o los que ponga a cargo Dios a ejercer un consejo sabio y adecuado. Pero personitas que tienen ya más de 5, 6 años, 3 años, no pueden hacer ese tipo de preguntas. Pueden reírse aún de los albures, de las dobles palabras que se escuchan dentro de del núcleo familiar. Es algo verdaderamente equivocado. Usted y yo no podemos ser partícipes de todo eso. No podemos estarnos riendo de cosas que no son sanas para nuestra vida. Mire, yo le puedo decir algo muy cierto y muy personal. En mi familia han hecho reuniones y han hecho fiestas y me han invitado. Y les digo que muchas gracias, pero que no voy a poder ir, porque sé que aún mi familia no se congrega, no ejerce el evangelio, porque no van a una iglesia cristiana y que Dios los esté cambiando y transformando. Yo les hablo y les digo de todo lo que Dios tiene preparado para ellas y para ellos. Y me dicen que sí, que está bien, pero que van a buscar una iglesia y solamente son palabras, pero en reuniones mundanas, pues ejercen que estén tomando o que tal vez estén fumando, diciendo palabras en doble sentido. Y eso a mí no me edifica y no me sirve. Y no voy. Y hoy en la actualidad pues ya no me invitan. Y lo agradezco a Dios, pero diario oro por ellos y por ellas. Y sé que Dios va a cambiar y transformar su vida, porque su palabra así lo dice. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, y serán salvos. Y yo veré la gloria de Dios, y veré la mano poderosa de Dios, y veré también que cada uno de mis seres amados y mis seres queridos estarán siendo transformados y cambiados por obra y gracia del Espíritu Santo, porque es una promesa de parte de Dios. Pero si no hacemos lo que Dios dejó establecido, tendrán consecuencias, como lo habíamos visto en el libro de Levítico, adelante del verso 14. Habrá gran pesar en las familias, habrá tristezas, habrá pleitos, la tierra no dará su fruto. Lo que tú siembres no lo vas a poder comer porque vendrán los enemigos y lo hurtarán, lo robarán. Y por eso nos conviene a nosotros definitivamente estar siempre haciendo la voluntad del Todopoderoso. ¿Qué es hacer la voluntad? Pues ser obedientes. ¿Y qué es ser obedientes? Poner en práctica el mandamiento, el estatuto, el decreto. Cada uno de nosotros tendrá su espacio, su tiempo, para poder estar siempre bajo la unción del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tendrá su tiempo para poder estar siempre siendo redarguido por el Espíritu Santo cuando piensas o actúes mal. Ahí va a estar el Espíritu Santo redarguyendo. Ahí va a estar el Espíritu de Dios hablando a tu vida, diciéndote que estás equivocado y que tienes que redireccionar. Y nuevamente vamos al Padre y le decimos: Padre, perdónanos en el nombre de tu Hijo por haber intentado, por haber hecho esto que no era de acuerdo a tu palabra. Todos tenemos errores y equivocaciones. Todos tenemos tal vez momentos de enojo, de ira, y tenemos que observar muy bien lo que se dice. Y si en ese momento de enojo y de ira dijiste una mala palabra o hiciste una mala actitud para que se ofendieran o ofendiste a otras personas, tienes que reflexionar
ir y pedir perdón al Padre. Y si ofendiste también a la persona y la conoces, es bueno también pedir perdón, porque también reconocemos que así dice la Escritura, que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden aquí en la tierra, nuestro Padre nos va a perdonar allá en los cielos. Pero también que si no perdonamos, no seremos perdonados. Es por eso que nosotros debemos estar bien empapados de la palabra para saber y entender que en todo momento de ira y de enojo tenemos que poner a cabo el estatuto, el mandamiento y el decreto que Dios nos ordenó. El mandamiento, ay Señor, estoy tan enojado que siento ganas de ofender a esta persona. Tienes que retener tu boca porque vas a amar a tu prójimo y no vas a odiarlo. Quisiera en este momento gritarle y decirle y ofender a mi padre y a mi madre, pero tienes que poner a práctica el mandamiento porque Dios te mandó a amar y honrar a papá y a mamá. Estoy tan agobiado, tan triste, estoy tan desolada, tan desesperada por la infidelidad y no sé si realmente Dios existe. Tienes que poner en práctica el mandamiento porque vas a creer en Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Tal vez mucha gente se pregunte que nosotros tengamos que ser portadores de la palabra y lo que llevamos y lo que leemos, ¿acaso lo llevaremos en práctica? Iglesia, tenemos que llevarlo a práctica. También los que somos portadores de la palabra, el predicador, el evangelista, el apóstol, hay situaciones complicadas dentro de los hogares, pero lo ponemos en manos de Dios y Dios empieza a acomodar de una manera distinta a cada uno de esas situaciones, a cada uno de los hijos, de las hijas, de la esposa, del esposo, empieza a acomodarlos de una manera muy buena porque estamos haciendo los decretos, los estatutos y los mandamientos que Dios dejó. Estamos probando que la tierra está siendo fértil para que cambien. Estamos haciendo las cosas que Él dejó establecidas para que veamos que ese mandamiento que dejó, tenemos que ponerlo en práctica. Todo esto es meramente una decisión personal. Usted y yo tenemos la decisión, tomamos la decisión de poder aprender de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras que Él nos dejó. Es por eso que nosotros tenemos el deber, el decreto que Dios deja. Recuerde que todo esto es como si estuviéramos haciendo un juicio cuando hablamos a la ligera. Estamos hablando de una persona, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la esposa, del esposo. Allá afuera en el mundo, muchas veces yo me he encontrado con gente cuando les predico y el esposo habla mal de la esposa, o la esposa habla mal del esposo, o los dos hablan mal de los hijos, porque se encuentran en una situación tan agobiante, tan deprimente, que el matrimonio está a punto de destruirse, de desintegrarse, de cada quien por su lado. ¿Y sabe por qué? Porque no llevaron a cabo los mandamientos, porque no llevaron a cabo los decretos de un principio, porque en lugar de que el amor fuese aumentando por la esposa o por el esposo, empezó a disminuir, porque el esposo ya no era el mismo con la esposa, porque la esposa ya no era la misma con el esposo. Eso atrae una separación, eso atrae que estén tan agobiadas en las labores del hogar, el esposo en el trabajo secular, y se olvidan de los momentos que vivieron, se olvidan de los momentos que cómo disfrutaban el noviazgo. Y todo eso tiene que ir en aumento y no en deceso. El decreto es importante, el estatuto también, pero los mandamientos los debemos de ejercer de una manera como Dios nos lo indica en la palabra de Dios. Sabemos de antemano que no va a ser fácil, amada iglesia, pero yo quiero decirte que mientras cada uno de nosotros sepamos y entendamos que la palabra de Dios la estamos leyendo y la estamos comprendiendo, día con día nuestro caminar va a ser mejor
y los que estén alrededor de nosotros verán el cambio, la transformación que Dios va a hacer en cada uno de nosotros y entonces dirán que ellos quieren probar de eso. La manera en que tú te conduzcas, de esa manera vas a ver la mano poderosa de Dios. La manera en que tú te conduzcas debe de ser recta, debe de ser llevando a cabo el decreto, el estatuto y el mandamiento. Y la mano de Dios siempre estará contigo. No te cansarás. Es cierto, el cuerpo se cansa físicamente, pero yo hablo en lo espiritual. En lo espiritual no te cansarás de estar hablando, de estar clamando, de estar suplicando y muchas veces rogando a Dios que te ayude a salir adelante. Y esos clamores, esas súplicas te darán la fuerza en lo espiritual para que continúes adelante. Aún en la prueba, en la aflicción, clama a Dios porque Él es el que va a estar siempre hablándote. Y si tú ya tienes tiempo dentro de la iglesia, debes de saber y entender qué es el decreto, qué es el estatuto y qué es el mandamiento para los hijos de Dios. Quiero que tú me acompañes, por favor, a Éxodo, capítulo 12, verso 14. Éxodo 12, 14, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés en el 13 dice, y Moisés le responde al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y alza tu vara, y así sucesivamente. Y Moisés, llevando a cabo los estatutos y decretos, amada iglesia, que Dios le dejó para transmitirlos al pueblo, caminaba confiado. Y aunque el pueblo caminaba también con él, pero muchas veces se cansaba porque no llevaban a cabo lo que Moisés les decía por medio de la palabra. Oye, hoy en día, amada iglesia, vemos muchas situaciones complicadas. Vemos hogares que están siendo destruidos, abatidos, hasta familiares que están siendo de una o de otra manera atacados por enfermedades. Y la iglesia está pasiva. La iglesia está tan tranquila meditando en otras cosas. Que muy poco oran por esos familiares. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. Sujetarnos a la que es la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. La palabra de Dios nos menciona y nos dice en el libro de Deuteronomio que si nosotros llevamos a cabo los decretos, los estatutos y mandamientos, ninguna enfermedad que tocó a Egipto tocará nuestra morada, que nuestros lagares estarán rebosando, que nuestras despensas estarán siempre llenas, que nuestros hijos siempre estarán bien, que no habrá ningún animal estéril dentro de los ganados, que nuestras esposas estarán bien, que nuestros esposos estarán bien, amada iglesia. Pero la iglesia muchas veces no quiere creerlo. La iglesia lo vive. Muchas veces la iglesia lo está padeciendo, pero no quiere creerlo. No quiere creerlo quizá porque no hay un verdadero compromiso al hacer el mandamiento o el decreto. No hay un verdadero
una verdadera obediencia para llevar a cabo eso que Dios dejó establecido. A la iglesia tal vez todavía le cueste amar al prójimo. A la iglesia tal vez todavía le cueste honrar a papá y a mamá. A la iglesia todavía le cueste creer en Dios sobre todas las cosas. Tal vez a muchos congregantes les cueste el no robar, el no desear la mujer de su prójimo, el no hurtar, el no matar. Muchas cosas suelen pasar dentro de los hogares cristianos, pero tienes que reflexionar, pero tienes que hablar, pero tienes que decirle a Dios, ayúdame a cambiar, a ser transformado por tu Espíritu Santo. Dios es lo que está anhelando, Dios es lo que está deseando, que tú le hables y le digas, Señor, hoy cámbiame, hoy transforma mi corazón, hoy ya no quiero ser la misma, el mismo, hoy quiero llegar a entender tu palabra porque creo que en ella encontraré la paz que necesito en mi interior. Hoy quiero caminar y llevar a cabo el decreto, el estatuto y el mandamiento que tú dejaste para tu pueblo. Solamente Dios es el que tiene el poder de ejercer dominio sobre de ti. Solamente Dios tiene el poder de ejercer un dominio espiritual sobre de ti si tú se lo permites. Y el decreto, el mandamiento, el estatuto te será muy fácil de cumplir. Jesús, lo he dicho muchas veces, Jesús fue el claro ejemplo de obediencia al Padre. Y si tú y yo estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser obedientes. Jesús fue obediente en todo. Fue tan obediente que él sabía que iba a morir en una cruz. Y de su boca no salió ningún lamento. En esta actualidad, tal vez tú y yo no seamos llevados a una cruz en un castigo tormentoso, pero sí tenemos que ser muertos al pecado, muertos a la carne y permitir que el Espíritu de Dios fluya en ti, que fluya en cada uno de los que asistimos a la iglesia, que fluya en cada uno de los que estamos dentro de ella, para entender que tenemos y debemos impactar a los que lleguen como nuevos. A los que se añadan a la iglesia tenemos que impactarle con nuestro comportamiento, con los estatutos, con los decretos, con los mandamientos. Con la obediencia que tú ejerzas siempre, la demás gente vas a tener un dominio, vas a tener un liderazgo sobre de ellas para que también ellas puedan ser gente sabia y entendida y te obedezcan. Pero tú vas a obedecer a Dios y ellos también. Hoy es tiempo de que nosotros reflexionemos. El mandamiento y el estatuto y el decreto en el Antiguo Testamento están. En el Nuevo Testamento tal vez estén los mandamientos resumidos, pero uno, que es el Nuevo Testamento, no le quita autoridad al Antiguo, ni el Antiguo al Nuevo, sino son conjunto, son un grupo, son conjuntos de libros que se dejaron establecidos para que llevemos y ejercemos todo lo que está en ellos escrito para bien nuestro y obtener la vida eterna. Porque si no, también como lo veíamos, habrá consecuencias si nosotros o si la iglesia no es obediente. Guarda siempre en tu corazón que tienes que ser obediente. Guarda en tu corazón y en tu mente que tienes que ejercer los mandamientos. Empieza a ser transformada, empieza a ser transformado por obra y gracia del Espíritu Santo. Tú sola no vas a poder. Necesitas la esencia divina, el poder de Dios dentro de ti, el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu de Dios que se mueva dentro de ti, sobre de ti, para que tú veas que sí se pueden lograr grandes cosas estando en la palabra de Dios. ¿Es complicado cumplir un mandamiento? Por supuesto que no. Cuando tú estás en la ley divina, no. Pero cuando no, o cuando tú no lo deseas, sí se te va a cumplir. Pero cuando tú dices, hoy voy a amar a mi prójimo, hoy voy a amar a mi pastora, hasta los hijos de ellos, las hijas de ellos,
estás obedeciendo, estás siendo obediente. Hoy voy a llamar a mi esposa que lo necesita tanto. Ayer pudimos notar en muchas áreas, en muchos restaurantes, muchas taquerías, en la misma calle, mucha gente, muchos negocios adornados del Día del Amor y la Amistad. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es la amistad? Creo que también esos vienen dentro de los estatutos y mandamientos, dentro de los mandamientos, dentro de los estatutos, de los decretos, porque tienes que amar, porque tienes que obedecer, porque tienes que creer que todo lo que ayer sucedió perdure por años, pero que todos aquellos que aún comienzan en el Evangelio puedan ser obedientes y que todos aquellos que estamos dentro ya del Evangelio y tenemos años, sigamos siendo obedientes para que Dios siempre nos ayude, para que Dios siempre nos guíe y siempre estemos bajo la unción del Espíritu Santo. Yo quiero que tú te lleves en tu corazón algo muy, pero muy importante, que la obediencia hacia Dios y el ser obediente en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida va a traer a ti grandes bendiciones, grandes, grandes dichas, felicidad, cosas que tal vez ni tú y yo imaginábamos. Dentro de la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser siempre sujetos a ella, amada iglesia, porque Dios la dejó para eso mismo, para que tú y yo la cumplamos, la llevemos a cabo. Va a ser tal vez cuando inicias de modo complicado, porque no le vas a entender, pero conforme vayan pasando los años, la entenderás y la comprenderás. Y sobre todo, que todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha mostrado en ella es para beneficio propio, es para beneficio de nosotros. Así es que recuerda que Dios en su grande magnificencia nos indica y nos muestra que tenemos que ser obedientes. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 5 y verso 10. Deuteronomio, capítulo 5, verso 10. Vamos rápidamente para que veamos lo que Dios ha dejado para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra descendencia. Dice la palabra de Dios: y que hago yo misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tenemos que amar sobre todas las cosas, porque nosotros tenemos que amar primeramente a Dios. Él nos ha enseñado y nos ha guiado a ser obedientes, y por eso le dejaba los 10 mandamientos a Moisés. Siempre lleva en tu corazón que las exhortaciones, que las palabras de amor, de edificación que se te den a ti, es porque van a hacer efecto en tu vida cuando tú las tomes. Empieza a amar y a respetar a todos. Empieza a amar y a obedecer a todos. Dice el verso de ese mismo libro, capítulo 6, verso 17. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que Él te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Dios, para que te vaya bien
y para que entres y posees la tierra que Dios juró que te daría. 20 dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces tú le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y así sucesivamente da Moisés un consejo a los padres. ¿Qué tenemos que decirle a los hijos? No permitas de ninguna manera que tal vez la enfermedad, la prueba, la aflicción pueda vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo podemos en Cristo que nos va a fortalecer. Recuerda que el decreto, el mandamiento y el estatuto, Dios los dejó para que los llevemos a cabo. Pero también recuerda que si no lo hacemos o si no lo hacen, hay consecuencias y creo que no son nada agradables y gratas para nosotros. Amada iglesia, amigos que nos siguieron por las redes, muchas gracias. Que Dios les bendiga en esta hora. Esperamos vernos hasta la próxima. Y mientras tanto recuerden ver todas las transmisiones y los cultos generales en la iglesia de Hay Poder en Jesús, México, a las 11 de la mañana. Las iglesias de Tizayuca, de Cuautla, muy pronto Ojo de Agua, todas aquellas iglesias que están saliendo por voluntad de Dios, por visión de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera, les guarde y crezcamos ambos juntos en el Evangelio para poder expander la palabra de Dios y que llegue a más sitios. Hasta la próxima. Un saludo de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel. Que Dios les bendiga en gran manera.